Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a dar inicio a la nueva serie Tomando Control de Nuestros Pensamientos. Y como primera parte de esta enseñanza, vamos a comenzar a definir 6 tipos de mentalidades que encontramos en las Escrituras. Los pensamientos son algo que tenemos la tendencia de pasar por alto. Sencillamente, la gran mayoría de nosotros aceptamos los pensamientos que llegan a nuestra mente y los adoptamos como si fueran nuestros, lo que nos coloca en una posición precaria en esta lucha espiritual que es la vida de los hijos de Dios. Porque aunque Dios habla con voz audible, yo nunca lo he escuchado de esta manera. Dios también habla a nuestra mente haciendo uso de pensamientos. De la misma manera, nuestro enemigo el diablo también habla a nuestra vida haciendo uso de pensamientos. Así que ahora tenemos 3 pensamientos totalmente diferentes de 3 naturalezas totalmente distintas operando en la misma mente. Y es por eso que hemos iniciado esta serie de enseñanzas. Al finalizar esta serie vamos a tener la capacidad de identificar el tipo de mentalidad o mentalidades que operan en nuestra vida. Vamos a poder identificar la naturaleza de los pensamientos que llegan a nuestra mente y vamos a obtener las herramientas bíblicas necesarias para derribar fortalezas mentales en nuestra mente, y vamos a explicar qué son estas fortalezas de las que habla la Biblia. Así que sin más preámbulo vamos a entrar a la enseñanza del día de hoy. Y como mencionamos al inicio, la Biblia habla de 6 tipos de mentalidades, o al menos yo encontré 6 tipos de mentalidades. En el día de hoy vamos a estar discutiendo 3 y en el próximo episodio vamos a tomar las últimas 3. Así que la primera mentalidad es la mentalidad vanidosa y entenebrecida. La encontramos en la epístola de los Efesios capítulo 4 versos 17 al 18. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Vamos a definir vanidad. Vanidad viene del latín vanitas. Es la cualidad de vano, vacío, hueco o falto de realidad, sustancia o solidez. Este adjetivo está vinculado a lo insustancial, la arrogancia, la presunción y el envanecimiento. En este sentido, la vanidad encubre un sentimiento de inferioridad y el deseo de ser aceptado por el otro. Al hacer gala de sus virtudes, el vanidoso intenta demostrar que no es menos que nadie, lo que en realidad siente, y espera el aplauso y la admiración de quienes los rodean. Para la teología cristiana, la vanidad hace que el hombre sienta que no necesita a Dios. Se trata de una especie de autoidolatría. El vanidoso rechaza a Dios ya que se tiene a sí mismo. Cuando hablamos de la vanidad de nuestra mente, una vez leemos la definición de esta palabra y entendemos su origen, nos damos cuenta que este tipo de mentalidad es sumamente común en el mundo en que estamos viviendo. Y si usted prestó atención a la parte final de la definición, esta
mente, este tipo de mentalidad, saca a Dios del centro y centra al hombre. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que esta es la filosofía del humanismo. El problema que tiene este tipo de mentalidad es que detrás de desplegar toda esta arrogancia, toda esta pompa, tras demostrar todas las habilidades, talentos, tras expresar todo lo que el hombre es capaz de alcanzar por él mismo, no tiene la capacidad de definir al hombre en su identidad, no tiene la capacidad de brindar aceptación total al hombre, no tiene la capacidad de ponernos en términos iguales, porque al caminar envanecidos andamos en una competencia de quién despliega la mayor cantidad de talentos, habilidades o dinero, quién lleva la mejor ropa, quién tiene el mejor negocio, quién genera más ingresos, y así sucesivamente. Y todo esto para cubrir la verdadera necesidad del ser humano, que es la aceptación. Yo comparo este concepto con una cuenta de banco, y es que en una cuenta de banco usted solo puede sacar los recursos que tiene a su alcance en la cuenta. Si usted necesita $1,000 y solo tiene 800, no puede sacar 1,000 porque sobregira la cuenta. Y básicamente esta es la gran limitación que esta mentalidad posee, porque al sacar a Dios del centro y colocar al hombre, ahora el hombre, en un intento de expandir los recursos en su cuenta bancaria, entonces comienza a operar trayendo información y habilidades desde el exterior hacia el interior, a través de cursos, a través de entrenamientos y a través de cosas parecidas a estas, todo para intentar expandir los recursos a su disposición, en contra de la veracidad bíblica que centra a Dios, creador de los cielos y la tierra, y pone a la disposición de los hombres en Cristo Jesús los infinitos recursos de Dios Padre ahora disponibles para sus hijos. Pero como la mente envanecida está entenebrecida, y algo entenebrecido es privar de luz, oscurecer, no tiene la capacidad de entender ni aceptar este concepto. Y cuando vamos a los principios espirituales bíblicos, todo lo que opera en tinieblas está en el territorio de Satanás. Y la Biblia nos enseña que no podemos vencer al enemigo de nuestras almas en su propio territorio. Y es por esto que desde el principio de la creación, el enemigo, el diablo, siempre ha intentado sacar a los hombres y mujeres de Dios de su posición y llevarlos a su territorio para entonces proceder a destruirlos. Permítame dar un poco de evidencia de lo que estoy hablando. En el huerto del Edén tenemos a la serpiente hablando con Eva, y la conversación estaba diseñada para sacarla de una posición de confianza y centrarla en una posición de desconfianza, de duda. Minó la seguridad y la confianza que tenían en Dios, sembrando aquellas dudas, invitándolo de esta manera a su territorio. Y Eva, tanto Eva como Adán, hicieron transición de la luz a las tinieblas, y por ende fueron destruidos. El próximo ejemplo que vamos a dar, tenemos a Caín y Abel. Cuando Caín determina hacerle daño a su hermano, y al decir hacerle daño me refiero a asesinar a su hermano, cuando usted lea la porción bíblica, dése cuenta del detalle que Caín le dice a Abel: ven,
vamos al campo y tenemos que entender que el campo era el territorio de Caín, porque Caín era sembrador, era un agricultor, mientras Abel era ganadero. Así que básicamente para Caín poder asesinar a su hermano tenía que llevarlo a su territorio, y le hizo la invitación. Lo mismo acontece con David. La Biblia estipula que en el tiempo de la guerra David envió a Joab y a los soldados y él se quedó en el palacio, dejando la posición en la que se suponía que debería estar. Al quedarse en el palacio, entró en el terreno del enemigo, quien había preparado a Betsabé para que le sirviera de tentación a David, con el único propósito de que incitar a David a tomar acción en contra de Urías. Lo mismo le acontece al pueblo de Israel. Moisés le dice a Aarón: aquí voy a subir a hablar con Jehová, voy a dejar el pueblo a tu cuidado. Y Moisés sube, y mientras Moisés está hablando con Dios, el pueblo está dejando su posición y está entrando de nuevo en territorio enemigo al hacerse un ídolo. Y cuando leemos la Biblia vamos a encontrar este principio una y otra vez. Y es que el enemigo tiene que mantener nuestra mente entenebrecida para que la palabra no nos alcance, para que no podamos entender la veracidad de la palabra, porque nos enseña que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. También la palabra nos enseña que una vez comenzamos a profundizar en la palabra, las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahora pasemos al próximo tipo de mentalidad. El próximo tipo de mentalidad es la mentalidad reprobada o depravada, y la encontramos en Romanos 1:28. Y como les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Reprobado viene de la palabra exouteneo, poner en nada, tratar con menosprecio total, despreciar, rechazada. De la palabra adoquimos, se refiere a la prueba de los soldados y de los metales para probar su autenticidad. En la vida del creyente se refiere a la falta de buenas obras versus la profesión de fe. Se utiliza en dos significados en la Biblia: no aprobar un examen y ser rechazado por falta de mérito, al que es rechazado por Dios. Ahora nos encontramos con una mentalidad que se divide en dos grupos. El primer grupo intencionalmente menosprecia a Dios, intencionalmente niega la veracidad de la palabra, intencionalmente menosprecia al Creador de los cielos y la tierra, intencionalmente niega la existencia del Creador. Esta mente reprobada hace las cosas intencionalmente. A diferencia de la primera, que se mueve en vanidad y está entenebrecida, esta mentalidad hace uso de su derecho de elección para rechazar a aquel que le dio la libertad para elegir en primer lugar. Y este primer grupo viene en toda clase de personas. Los encontramos educados y sin educación, los encontramos profesionales, los encontramos sin profesión. Viene en todos los tipos. Y el denominador común en todos ellos es que intencionalmente niegan, menosprecian o minimizan a Dios en su vida. Y es por esta razón que Dios los entrega a este tipo de mentalidad para que continuamente estén haciendo cosas que no les convienen. Recordamos que Pablo nos enseña: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pablo lo que nos está diciendo es que hay cosas que en sí mismas no son malas y están a nuestro alcance, pero como no convienen, por sabiduría no las practicamos. Y estas personas no tienen la sabiduría para no hacer esto, sino que como han negado el conocimiento de Dios en su vida, Dios los entrega a este tipo de práctica y pasan una vida de contrariedad, pasan una vida de contradicción, pasan una vida de dificultades, porque sus decisiones los posicionan en este tipo de lugar, porque ellos han sacado a Dios de su vida.
Y la segunda parte del grupo es el grupo que profesa la fe, pero entonces la fe y sus obras, la forma en que viven, no están a la par. Este grupo dice que han aceptado a Jesús, dice son cristianos, dicen que le sirven a Dios, dicen que creen a Dios, pero en la forma que vive no compaginan con su declaración de fe. Y entonces cuando son probados, porque la Biblia declara que vamos a ser probados como el oro, fallan en la prueba, porque los materiales que han estado utilizando para la construcción no son los correctos y entonces sufren el daño. Y depravado significa demasiado viciado con las costumbres. Así que las personas con esta mentalidad, ellos velan más por costumbres que por veracidad bíblica. Ambos grupos, tanto el que intencionalmente niega a Dios en su vida, como el que profesa a Dios. Por eso vamos a encontrar personas dentro de la iglesia con este tipo de mentalidad. Jesús enseñaba que en el día de su venida iba a separar las ovejas de los machos cabríos. Y escucha bien lo que te voy a decir. Esto está hablando de la iglesia dentro de la iglesia. Esto no tiene que ver nada con la gente del mundo. Este es el juicio de la iglesia. Y sabemos que esto es la iglesia dentro de la iglesia, porque los que van a ser rechazados van a decirle al maestro: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre predicamos. Y Jesús les va a decir: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y este grupo de personas son los que tienen la mentalidad reprobada, son los que su profesión de fe dice una cosa y su vida dice otra. Estas personas están en todas las posiciones dentro de la iglesia, desde las bancas o los asientos hasta los altares, enseñando y predicando. Así que tenemos que tener cuidado con las enseñanzas que estamos escuchando. ¿Estamos escuchando palabra o estamos escuchando costumbres? No sea que caigamos nosotros en la trampa y terminemos con una mentalidad reprobada. Y la última mentalidad que vamos a hablar en el día de hoy la encontramos en Tito capítulo 1 versículo 15, y es la mentalidad corrompida. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Y escucha lo que dice el proverbista: el de mente corrompida jamás prosperará, el de lengua mentirosa se meterá en problemas. Proverbios 17:20. La mente corrompida se dice a una persona que se deja o ha dejado enviciar, pervertir, corromper y de sobornar. De uso anticuado se dice a un torcido, maligno, sinvergüenza o dañado. Normalmente tenemos la tendencia de usar la mentalidad corrompida cuando hablamos de algún problema de índole sexual, pornografía, fornicación, adulterio. Y aunque cae en la definición, cuando profundizamos en lo que la palabra significa, nos damos cuenta que en el momento que las personas empiezan a torcer la escritura, empiezan a justificarse con la dogmática, empiezan a crear excusas basadas en la Biblia, han alcanzado una conciencia corrompida. Otra señal de una mentalidad corrompida en la vida de un creyente es la persecución incesante de pecados, tanto en su vida como en la del prójimo. Es la insistencia enfermiza del diablo y los demonios. Y la razón por la que esta mentalidad está corrompida es porque su enfoque ha sido torcido y está fuera de foco, está centrado en lo equivocado, está magnificando cosas erróneas que no deberían estar posicionadas en el lugar que han sido puestas. Y estas personas siempre tienen algo que decir. Estas personas van a encontrarle una falta a todo lo que se diga. Van a establecer un juicio sobre todo lo que llega a su alcance. Y la Biblia enseña que el de mente corrompida no prospera. Están destinadas a pasar de un fracaso al otro. Están destinados a vivir de una situación hacia la otra. Por el estado de su mente, ellos provocan estas mismas situaciones. En el día de hoy vamos a llegar al final de este episodio, esta primera parte. En el próximo episodio vamos a discutir las últimas 3. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto en el día de hoy.
Recuerda que puedes contactarnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter bajo el nombre de Palabra y Presencia o mi nombre es Jorge Sanabria, o puedes visitar nuestra página palabrapresencia.com. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos despedimos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.